Buenas noches a todos y bienvenidos a este nuevo webinar, Monte Sinai, organizado por Gira, una vez más en colaboración con Connection Maguen David. Estamos emocionados de presentar la entrevista informativa con la presencia de la escritora, economista y emprendedora Dina Chelminsky, quien nos compartirá sus impresiones del Israel en la actualidad. Adina es autora de varios libros y participa en radio y en distintos medios de comunicación. También colabora en el podcast Labura Arrisca, donde habla de diversos temas de actualidad. Adina, bienvenida y gracias por tu tiempo para participar en este evento que estamos seguros que será de gran interés para nuestra audiencia. También damos la bienvenida a nuestro colaborador Emilio Penjos, creador de este proyecto de webinars. Emilio, adelante. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, muchas gracias Marlene, Adina, muy buenas noches. Un gusto tenerte aquí y de regreso aparte de Israel. Entender por qué pusimos el nombre de este webinar tendrá que tener una explicación. ¿A dónde fuiste y qué te encontraste con este viaje tan importante que fuiste a Israel? Les voy a platicar a todos. Hace 2 semanas, hace 10 días prácticamente, regresé de Israel. Me invitó una organización maravillosa que se llama Taglit, que es una organización que vincula a los jóvenes judíos de la diáspora con Israel a través de muchos programas. El más famoso es Birthright, en donde vincula a los jóvenes judíos de la diáspora con Israel. Y Taglit lo que hizo fue llamar o invitar a 10 personas para hacer 2 cosas. La primera, una misión de solidaridad, que después quiero meter un poquito en esa palabra, y la segunda es para ser testigos presenciales de lo que estaba pasando en Israel. Y podrá parecer ridículo necesitar ser testigos de lo que está pasando a un mes, que era justamente un mes del 7 de octubre, pero como nos estamos dando cuenta hoy, en el mundo de hoy, el ser testigo y el poder decir, esto fue lo que pasó, esto es lo que yo vi, es hoy por hoy fundamental. Negar el holocausto tomó 50 años. Negar lo que pasó el 7 de octubre en Israel tomó 25 minutos. Y creo que son los 2 objetivos del viaje que creo yo, o que se cumplieron o que se están cumpliendo, pero sí creo que el tema de poder difundir lo que vi se ha vuelto absoluto y totalmente fundamental para que todos, judíos y no judíos, podamos entender de una manera más aterrizada qué es lo que está pasando. Y por eso el título del podcast hoy. Ahora, platícame un poco. El motivo personal tuyo de ir no tiene ningún fin relacionado con la organización. Tienes un interés personal y auténtico por ir a ver los hechos y compartirlos. ¿Por qué nace esa idea? Ok. Primero que nada, quiero ser muy, muy clara en algo. En todo lo que vaya a decir yo, hablo por mí. No hablo por absolutamente nadie más. No soy representante ni de Taglit, ni de la comunidad judía. Es más, no soy representante ni de mis hijos, que nunca hablo por ellos. El viaje lo pagué yo. No soy vocera de absolutamente nadie. El viaje fue pagado por mí. Yo no fui la invitada original de ese viaje. Al que invitaron primero o originalmente en ese viaje fue Alfredo, mi esposo. Pero, dado el nivel absoluto de desamparo emocional en el que yo me encontraba justo después de todo lo del 7 de octubre, en donde realmente no le encontraba sentido a nada de lo que estaba pasando y emocionalmente no sabía cómo ir hacia adelante y cómo podía yo participar, impactar, marcar una diferencia en medio de la barbarie, me dijo, ¿sabes qué? Ve tú. Y aquí hay un tema muy, muy importante que me di cuenta a lo largo del viaje, que hablar del conflicto árabe, palestino-israelí, como contexto de todo lo que está pasando y hablar de lo que está pasando, muchas veces cuando ven a alguien
palestino hablando del tema, sobre todo cuando ven a alguien judío hablando del tema, dicen, no puede existir objetividad. Y creo que lo que la palabra que necesitamos quitar de la mesa es la palabra objetividad, porque objetividad no hay en ningún lado, nadie, ninguna persona, en ningún tema, cuando escribe, cuando habla o cuando comenta de absolutamente ningún tema, es objetiva. La objetividad de la boca humana no existe, todos tenemos nuestros bemoles y nuestras partidas y nuestros pros y nuestros contras, y es evidentemente lógico que pensar que yo, siendo una mujer judía, comprometida y sionista, voy a tener partido por algo y mi objetividad, como la de nadie, va a ser neutra. Lo que sí tenemos que empezar a entender, Emilio, quitando la palabra objetividad de la mesa, es cambiarla por la palabra complejidad y entender que esta situación es por demás compleja. Y entender que aun cuando hay cosas que no tienen peros ni asegúnes, como la matanza del 7 de octubre y la barbarie del 7 de octubre, si queremos empezar a platicar entre nosotros, entre judíos y no judíos, entre judíos y árabes, de los pasos que van a tenerse que tomar hacia adelante, en el tema palestino-israelí, en el tema de antisemitismo y en todos los temas que hoy por hoy está generando o que generó este conflicto, necesitamos entender la complejidad del asunto y la única manera de poder desmenuzar la complejidad es yendo y viendo las cosas directamente. O sea, este dicho de que no le digan y que no le cuenten, básicamente lo podemos aplicar aquí. Y algo que quiero hacer muy, muy patente y fuertemente notable en toda la plática y en todo lo que hago, y puedo jurarte que es, bueno, que por lo menos con toda la gente que he hablado y con toda la gente que hablé en Israel y con toda la gente que habló en México, por más que yo hoy vaya a hablar del punto de vista israelí, que fue lo que fui a ver, ninguna muerte de Gaza me es inmune. No conozco a ninguna persona o no he hablado con una persona, incluso en Israel no he hablado con ninguna persona, que la situación que ocurre hoy por hoy en Gaza, que el terror de la guerra para todos los involucrados en una guerra, no sea completamente, ay, sí, no pasa nada. O sea, es un tema complicadísimo, es un tema dolorosísimo y es un tema que tenemos que empezar a manejar de una manera seria para poder ir hacia adelante. Si me preguntas cuáles fueron las 3 cosas o los 3 objetivos del viaje y si se cumplieron o no se cumplieron, quiero empezar a hablar del final, donde me dirías, bueno, ¿qué aprendiste? ¿O se cumplió o no se cumplió? Y creo que hay 3 cosas que me llevo yo con este viaje y con eso empezamos, si quieres, la plática. La primera es la importancia de la solidaridad. Cuando en Taglit me dijeron vamos a ir a una misión de solidaridad, dije, ay, sí, cómo no, como si les va a importar a Israel o a los israelíes que vayamos a verlos y a decirles aquí estamos. Tú no tienes una idea de lo que fue y el grado de agradecimiento, de empatía y de necesidad, no de apapacho, pero de comprensión que tienen todos y cada uno de los israelíes. Nos paraban en la calle a darnos las gracias. O sea, sí hay una sensación de desamparo en la sociedad israelí avasalladora. La importancia de ser solidarios se me hace fundamental. El segundo punto es la importancia de ser testigo por los muertos y para los vivos, que es una frase de Elie Wiesel. Necesitamos ser testigos de lo que está pasando, como te dije hace unos minutos, para poderlo transmitir. Y la tercera cosa que aprendí, tristemente, es el verdadero significado de la palabra horror. Nadie, por lo menos yo no tenía dimensionado ni en mi mente ni en mi corazón, qué es el horror, que es el absoluto y total horror y la barbarie humana. Y tristemente lo entendí. Déjame retomar un poquito antes de entrar un poco más a fondo de esas conclusiones. Yo me quiero imaginar bajo la misma misión que tú te hayas ido, en este previo a tocar tierra de Israel, después llegar a Israel y después salir de Israel. Entonces, quiero arrancar por esta parte del previo, de cuando te subes al avión destino a un país que está en guerra y que te vas a imaginar que cualquier accidente del camino puede ser riesgoso, más el ambiente que vas a encontrar a tu alrededor.
¿Por qué no nos cuentas esa primera fase? Mira, yo iba muy segura hasta que me subí al avión. Evidentemente me fui con mis hijos furiosos, diciéndome que estaba yo loca, con mi mamá pidiéndome, si mi mamá me está viendo ahí, que debe estar ahí, hola mamá, con mi mamá diciéndome que me tenía que comunicar y mandarle WhatsApps cada 2, 3 horas para ver qué estaba haciendo. Y la verdad es que no dimensioné el grado de peligro hasta que no aterricé. O sea, yo iba muy envalentonada y se me hizo muy chistoso llevarme 2 pilas de celular muy grandes por si se iba la luz, pero uno no dimensiona lo que es ir a un país en guerra. Uno no dimensiona lo que es ir a un país que acaba de pasar por el momento más trágico y horrorizante en su vida como país y lo que percibes en el momento de entrar. Volé México-Madrid, Madrid-Tel Aviv. Están volando muy pocos vuelos a Tel Aviv, solo está volando el AL. Y llegué a Madrid y todo iba perfecto, como si fuera cualquier viaje. Y cuando llegas a Madrid y el vuelo del AL está en una zona aparte, te hacen todas las preguntas habidas y por haber. Te preguntan que por qué quieres ir a un país en guerra. Me tuvieron como 20, 25 minutos haciéndome preguntas y llegas y algo que nunca me ha pasado en ningún aeropuerto del mundo. Es resguardando la puerta del avión, hay gente de la Fuerza Civil o de la Policía Militar Española parados con pistolas. Entonces, así me subo yo al avión y desde ahí empieza el, ok, esto suena muy envalentonado decir, sí, voy a ir a Israel, fue tiempo de guerra y voy a ir a ver. La realidad es muy, muy, muy diferente a la teoría. Sí es un tema de un poco dolor de estómago. Ahora, llegas a Israel, aterrizas y esa experiencia que hemos vivido todos los que con esperanza llegamos a Israel y se te sale el alma cuando tocas tierra y en el Al típicamente van a tener el Atikva cuando aterrizas, pero en esta entrada de Israel vas a entrar en esta rampa magnífica que está en la entrada y te va a recibir un país muy distinto que el de la esperanza que vas siempre a recibir cuando la vives. Te voy a decir algo. ¿Alguna vez has estado en un lugar que hace muchísimo calor, muchísimo, y sales a, no sé, imagínate el lugar que más calor hayas tenido, y abres la puerta de donde vas a salir, que está el aire acondicionado, y respiras y te entra como que de respirar el calor, ya sabes, le dicen el hornazo, que sientes que te agarra el calor la cara y se te mete el calor a los pulmones? Así me pasó con la tristeza. Abrieron la puerta del avión y sales del avión y me dio de tristeza avasallador. La cara de la gente que te recibe no sé, el personal de tierra del aeropuerto que te está recibiendo, veías las caras y el nivel de tristeza y de devastación lo veías en los ojos de cada una de las personas que estaba en esa rampa que me iba a llevar del avión a la entrada del aeropuerto. Tienes que pensar, no era todavía un mes de que hubiera pasado eso. Ya sales de la rampa y ya vas caminando y todo el aeropuerto está decorado, no sé cómo ponerle, con las fotos de los rehenes a lo largo de todo el pasillo. Y es este golpe de realidad. Ver todo lo que ha estado pasando en redes sociales es muy triste, muy, muy, muy triste. Todos los adjetivos que tú quieras, digas y mandes. Pero estar ahí y pisar la tierra y decir, caray, para estas personas lo que está pasando no es la pantalla de Instagram, no es la pantalla de Twitter, es esto. Y después estuvimos justamente el año pasado en Israel y llegar a Israel el año pasado en una fiesta y pasar migración y aduana de Israel era un despapalle porque habían miles de personas que llegaban.
Pasé migración, yo era la única persona, pasas pasaportes israelíes y pasaportes no israelíes, yo era la única persona no israelí que estaba pasando por la cola de pasaportes no israelíes. La única, no había ni una otra persona entrando por ahí. Y son esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles en donde te das cuenta el nivel de Emoción. de cómo las cosas son absoluta y totalmente diferentes. Pues tratemos de entrar al viaje y voy a retomar lo que tuvimos una plática previa tú y yo. Tú tuviste como algunas estaciones en lo que fue el viaje. En la primera que me quiero enfocar es en el encuentro con tu familia. Tienes familia que vive ahí y este encuentro con gente igual a ti y lo que te transmite. ¿Cómo fue ese encuentro y cuál es la realidad con la que te encuentras? El viaje duraba 3 días, era lunes, martes y miércoles, y lo que dije, bueno, lo que pensé es que si ya iba a estar en Israel, me iba a ir 3 días antes, porque la hermana de mi papá y sus hijos y su esposo, que son muy cercanos, viven en Israel, y definitivamente tenía ganísimas de verlos y abrazarlos. Ver la tristeza y el enojo en cara de la gente, o sea, creo que el haber estado con mi familia esos días me dio un contexto muy claro de lo que está pasando en la sociedad israelí. Eh, Evidentemente, mi familia es de centro izquierda, bastante secular, o sea, no puedo hablar por toda la sociedad israelí, pero son un muy buen ejemplo de una familia israelí típica. Cuando le pregunté a mi prima, y esta es la palabra que más me retumba en la cabeza, vi a mis tíos el viernes para cenar y el sábado para Shabbat. Invitaron a sus consuegros y a mi prima y a su esposo y a todos, porque evidentemente son israelíes y necesitaban hacer muchísima comida para recibirme. Y hay 2 temas que me sacaron de contexto. El primer lugar es el grado de la tristeza. Y cuando le pregunté a mi prima, ¿qué es esta tristeza? Me dijo, no es tristeza, it's not sadness, porque hablo con ella en inglés, it's sorrow. Y esta palabra, este concepto de palabra, de pensar que es sorrow, esta tristeza absoluta y totalmente acongojante y avasalladora, describe perfecto lo que vi a lo largo de todo el viaje. Entonces, un sorrow absoluto en toda la gente, una sociedad muy enojada, y nuevamente aquí voy al tema de que estoy en una familia típica, estoy segura que hay, pero no hubo persona en Israel, y definitivamente no hubo persona en mi familia que no esté furiosa por lo que haya pasado. Culpe a quien culpe, no tiene nada que ver. El grado de enojo que hay en el país, de verse y de haberse visto víctimas de una situación tan terrible, tan vulnerable. No sé si prevenible o no, eso va a ser una pregunta que la tengamos que hacer a lo mejor en 6 meses o en 1 año, pero el verse en esa situación de absoluto y total desamparo es terrible. Y te voy a decir una cosa, Emilio, que no me quedaba clara hasta que no la vi sentada en esa mesa, que habíamos a lo mejor 10 personas de sábado en la mañana platicando. Todas las personas en Israel, todas y cada una, conocen o de primer nivel o de segundo nivel a una persona que fue víctima de la matanza, que se salvó de la matanza, que es rehén en la matanza, que fue herida en la matanza. Todas. No hay una persona en el Estado de Israel que no tenga una conexión o de primer nivel o de segundo nivel con una persona herida. De mi prima, 2 amigos de su hijo. Uno que se salvó porque se quedó dormido y no fue a la fiesta y otro tuvo un incidente. No hay, o sea, esta es una tragedia que le está pasando a todas y cada una de las personas del país. Y por otro lado, y también me quedó muy claro sobre cómo es diferente vivirlo ahí que vivirlo acá, todas y cada una de las familias en Israel
tienen una persona querida sirviendo en el ejército. Todas. Hoy por hoy en el ejército y en el llamado a los reservistas que están sirviendo en el ejército, hay una persona de cada familia en el ejército. Si no es tu hijo, es tu hermano, es tu primo, es la persona que trabaja contigo en tu oficina. Todo mundo en Israel tiene una persona en el ejército, una persona querida sirviendo en el ejército, y estará sirviendo en el frente o estará armando mochilas, pero está sirviendo en el ejército. Y ahí hay un tema completamente diferente. Cuando todos nosotros, y me incluyo, desde la comodidad de nuestros sillones, opinamos sobre la guerra, o tuiteamos sobre la guerra, o posteamos sobre la guerra, no tenemos ni la más mínima idea, ni el más mínimo nivel de madres de poderlo hacer, porque para los israelíes este es un tema personal, este es un tema absoluto y totalmente devastador por todos lados, por la tragedia que vivieron, por los desplazados, que después te contaré un poquito más, por tener a sus hijos en el ejército. Es un tema absoluta y totalmente que está con ellos 24 horas al día. Y como si fuera poco, si tienes un país triste, sorrow, un país enojado por la situación política y por los quiénes, cómo y cuándos, un país en donde la guerra es un asunto personal, tienes un país en donde la vida está bastante extraña, por ponerte un adjetivo que no es el adjetivo. O sea, yo me subí al coche de Ben Gurión, que es el aeropuerto, a Jerusalén. Estoy yo muy contenta platicando con el chofer, practicando mi pésimo hebreo con el chofer y presumiéndoselo, y de repente me dice, suena una cosita en su celular, y de repente me dice, agarra tu teléfono y frena el coche a la mitad de la carretera. Me dice, agarra tu teléfono y bájate del coche porque hay un misil. Y nos bajamos del coche, a la mitad de la carretera estoy llegando, y se bajan del coche la gente de los camiones y la gente del coche de atrás y la gente del coche de adelante, y todos nos vamos como a ya sabes, junto a la carretera que está como como los campitos que están junto a la carretera, los niños con sus papás, los papás cargando a los niños, y nos esperamos ahí 10 minutos, de repente todo el mundo ve su celular, que asumo que hay una app que les dice, y me dice, ya perfecto, ya pasó el misil, ya vámonos de regreso. Esto me pasó una y muchas veces estando en Israel. Y se vuelve una situación. Cuéntame un poco de eso. Trata de ser un poco descriptiva en lo que te voy a preguntar. Salir a la calle, bajar a la tienda, caminar hacia la sinagoga, acercarte a la playa. ¿Cómo está el ambiente y cómo están las personas actuando? O sea, ¿hay cierta regularidad o no? Mira, yo me quedé en Jerusalén, que dentro de todo es la ciudad más segura de Israel, porque nadie ataca a Jerusalén. O sea, desde Gaza no mandan misiles hacia Jerusalén. Entonces, dentro de todo, el tiempo que estuve en Jerusalén fue un tiempo bastante tranquilo. Fui a la ciudad vieja y hay esta parte que se vuelve una, no dicotomía, pero se vuelve sentir que estás viviendo en The Twilight Zone, porque llegué el viernes y el sábado quería ir al Cótel a rezar, y para ir al Cótel, los que conocen, el Cótel es el Muro de los Lamentos, que es el sitio más sagrado del judaísmo, y para ir al Cótel necesitas pasar por la ciudad árabe, o sea, necesitas pasar por el mercado árabe. Entonces le pregunto al que trabaja en el hotel, que casualmente es un árabe israelí, no hay nada de turismo en Israel, el hotel estaba completamente vacío. Le pregunto al cuate al director del hotel, que es árabe israelí, le dije, ¿es seguro caminar? Me dice, completamente seguro, nada más no te metas por callecitas porque hay poco turismo, etcétera, etcétera. Vas caminando por el shuk y vas caminando por las tiendas árabes y nadie se mete contigo, o sea, nadie. Vas caminando y está completamente normal, muy, muy, muy vacío, pero completamente normal. Llegas al cótel, el cótel muy resguardado, pero como siempre. Pero luego hay estos momentos en Jerusalén de completa y total desconexión. Vas caminando por la calle y no solo están llenos de soldados que están armados, también ya hay civiles armados en las calles. El gobierno le dio permiso a la gente civil de estar armada en la calle
siempre y cuando sus armas estén expuestas. O sea, no puedes tener, que generalmente tienen galils, que son armas como rifles automáticos. Entonces hay gente civil armada en la calle y van caminando normalmente y tú vas viendo gente armada en la calle caminando normal y dices, ok, la gente en un nivel, la ciudad prácticamente vacía, por lo menos en ese momento, sé que se ha mejorado, llena de soldados, la gente, lugar en donde fueras y había un soldado, la gente se paraba a agradecerles, a decirles, acabando Shabbat, que acabé Shabbat, viernes, sábado en la noche, me fui caminando a un restaurante de hamburguesas y justamente estaba en una terracita y junto habían 4 soldados cenando junto a mí y gente que pasaba, gente que les agradecía, que los bendecía. Y en eso pasa una señora de 1000 años en su andadera y se acerca con ellos y les dicen, jóvenes, no se preocupen, Dios nos va a salvar. Y se voltea a uno de los soldados y le dice, sí señora, Dios nos va a salvar, pero en lo que llega Dios, nosotros estamos aquí para defenderlo. Ahora, Tel Aviv es otro boleto completamente. El domingo, o sea, el sábado lo pasé en Jerusalén todo el día, el domingo fue a Tel Aviv. Tel Aviv es cada X tiempo hay una sirena de bomba, de misil. Si tú pones Google Maps y pones una dirección en Tel Aviv, o sea, estás en Tel Aviv y pones una dirección en Tel Aviv, en el mapita, para decirte, ya sabes, de aquí para aquí, camina por acá, te salen los bomb shelters más cercanos. O sea, son esas cosas. Buscas y vas caminando, da vuelta a la derecha, etcétera, etcétera, y tienes marcados los bomb shelters en donde, si quieres, te puedes ir a refugiar. Los restaurantes vacíos, todo cerraba hasta las 4 de la tarde, y pasó algo que suena ridículo, y te lo voy a platicar. Fui con mi prima a un restaurante de sushi. Entonces llegamos al restaurante de sushi, y nos dice el chavo, está perfecto, cerramos a las 4, nada más ténganos paciencia porque solo vimos 2 personas trabajando en el restaurante porque el resto de la gente está de Miluim, o sea, está en el ejército, y no hay pescado. Le dice a mi prima, ¿por qué no hay pescado? Se voltea el chavo y le dice, porque no hay pescadores. Y porque los mercados de pescado están cerrados, porque pues, la gente, o sea, no hay comercio de... Y ahí es en donde te das cuenta de estos pequeños filtros por donde la irrealidad de la guerra se mete. Todas las ciudades tapizadas con las fotos de los rehenes, todo Tel Aviv tapizado con, no monumentos, pero exhibiciones, demostraciones de los rehenes. Entonces sí es una realidad triste y extraña. Ok, vamos a la parte institucional, a la informativa, a la que te llevaron y te quisieron explicar el estatus de la guerra. Y creo que está dividido en una serie de temas, en varios ejes. Si quieres, explícame cuáles son y qué es lo más relevante que encontraste en esas presentaciones. Ok, te voy a decir, todo el lunes estuvimos platicando con expertos de diferentes áreas para tener un contexto de qué implica la guerra, y te voy a decir 5 conclusiones sobre las que o sea, 5 temas que me gustaría platicar. El error militar, los escenarios, los objetivos, el costo económico de la guerra y el tema de los desplazados, independientemente que después fuimos a ver los temas más importantes, ¿ok? El tema del error militar, porque sí hubo un error militar importante que permitió que se filtraran 3,000 terroristas desde Gaza hacia Israel y que tuvieran, o sea, el último terrorista creo que lo sacaron 3 días después, o sea, pero las primeras, a lo mejor 12 horas, hubo un tema de batalla constante, encarnizada en territorio israelí, en donde sí, y todo el mundo te lo dice, el ejército tardó en llegar, en donde no estaban preparados, en donde tomaron bases militares, en donde tenían inteligencia los atacantes, porque no sé cómo más decirles, sobre qué estaba pasando en la vida cotidiana de Israel. Y aquí hay 2 temas, van a haber muchísimas explicaciones y van a haber muchísimas, y cada quien tiene su propia explicación, pero hay 2 temas que creo que a mí se me hacen
puntos importantes para pensar, independientemente de lo que cada quien piense, independientemente de que le demos vueltas si fue un error, si Israel estaba muy metido en un tema político y de encuentro político que hizo que... todos son temas de los que se hablan mucho, pero les quiero dar a pensar dos temas que creo que son muy importantes. El primer tema es el menosprecio que se tenía al Hamas. Durante todo el tiempo se había pensado que, y nuevamente, estas son palabras mías, de cosas que yo entendí, no es una explicación avalada por nadie. Un menosprecio enorme hacia el Hamas. Todo el tiempo pensaban que el verdadero peligro iba a venir del Líbano, del Hezbollah, que es este grupo terrorista que está asentado en el norte, que está asentado en Líbano, o incluso de Cisjordania, que es el West Bank, y pensaban que el Hamas era pues, un grupo de pandilleros riojosos que de vez en cuando lanzaban un misil y que de vez en cuando hacían alguna, o sea, en los últimos... Los globos. Los globos y que, o sea, como que se daban a notar, pero que ni tenían la capacidad, o sea, que no tenían la capacidad y que la intención más o menos. Ahí hubo un error de contexto y de medir el peligro enorme. Cuando me preguntan, bueno, es que cómo no pensaron que se podían colar por aquí y por allá, yo creo que no tenían planteado ni siquiera que esos escenarios con estos pandilleros riojosos y revoltosos pudiera ser siquiera una posibilidad. O sea, sí hubo un tema de menosprecio hacia la capacidad del Hamas, que creo que es un tema importantísimo, independientemente de otro tema. Y el segundo tema, que creo que es muy importante, cuando la gente empieza a hablar de estas teorías de la conspiración, que se hicieron, que se no hicieron, creo que la mejor manera de explicarlo, o hasta hoy, con la información que yo tengo, es la mejor manera de explicarlo, es que fue una tormenta perfecta, en donde fueron, no un error, fueron decenas o centenas de errores que por sí solos no hubieran hecho ninguna diferencia, o sea, centenas de errores que era viernes y habían menos soldados. Era Simchat Torah, que es una fiesta judía, y habían menos soldados. Los regimientos estaban más cuidando al Líbano y menos cuidando a Gaza. Miles de errores que por sí solos no hubieran hecho una diferencia y que en el momento que se juntaron, hicieron el acabose que hicieron. Yo creo, y esto es percepción mía como tercera conclusión del error militar, que nadie en el Hamas se imaginó que iban a tener el éxito que tuvieron. Yo creo que jamás se imaginaron que iban a tener la manga ancha para hacer, deshacer, matar, violar, ir y venir como la tuvieron. Entonces, eso en torno al error militar que pasó. Y cada quien aquí va a tener su opinión, pero sí creo que vale la pena pensar que muchas veces las explicaciones más simples y sencillas, que no por eso son menos complicadas ni dolorosas, muchas veces juegan un papel muy importante. El segundo tema, que es un tema muy importante saber, son los escenarios. ¿Qué escenarios se piensan de la guerra? El mejor, bueno, me voy a ir al tercer punto porque creo que es importante tocarlo primero. Israel tiene hoy dos objetivos tristemente contrapuestos. El primero es acabar con el Hamas, no desarmarlo, no darle una lección, es acabar con el Hamas y con la capacidad militar que tiene, no con la intención la tienen tatuada en el alma y en el indoctrinamiento por el que llevan viviendo y seguirán habiendo generaciones de indoctrinados, pero acabar con la capacidad militar que tiene el Hamas para que jamás vuelva a pasar esto en Israel. Independientemente de lo que diga el mundo y tratando de mediar un poco las peticiones internacionales, pero creo que tienen muy claro que el objetivo es un objetivo claro, consistente y conciso. Y el segundo objetivo, que tristemente está peleado con el, bueno, no peleado, pero es contrapuesto con el primero,
es el tema de los rehenes. Y sí hay ahí un trade-off terrible, porque sin lugar a dudas es estar balanceando entre un tema y el otro, lo cual te plantea cuáles son los 3 escenarios que ven. El primer escenario, y es un escenario, es el mejor escenario, odio decir mejor, pero el menos fatal, es que la guerra se quede nada más en Gaza, que todos los enfrentamientos se den nada más en Gaza, que a lo mejor hay un poco de movimiento en Líbano y un poco de movimiento en Cisjordania, pero que el movimiento se quede en Gaza y que puedan enfocarse nada más al tema de Gaza. El segundo escenario, que sería más peor, es que empiece Cisjordania, todo el West Bank, a tener ciertos problemas. Pero por un lado, creo que tienen muy claro en Cisjordania qué es lo que les conviene y qué es lo que no les conviene. Y yo creo que la autoridad palestina puede entender que esta es la oportunidad. O sea, también hay que entender aquí algo. La autoridad palestina tampoco es fan de Hamas. O sea, la autoridad palestina que controla Cisjordania y Hamas que controla Gaza no son particularmente los mejores amigos. Entonces, también aquí hay un punto que puede beneficiar a la autoridad palestina. Un escenario que sería ya terrible es que se involucre Hezbollah desde Líbano. Hoy por hoy hay cierta actividad militar desde Líbano, pero no hay una actividad militar como Hezbollah podría estar haciendo hoy una actividad militar. O sea, Hezbollah ahorita podría estar en full war mode contra Israel. Y aun cuando 9 kilómetros abajo de la frontera con Líbano y 7 kilómetros alrededor de Gaza están completamente deshabitadas todas las ciudades para proteger, la verdad es que Hezbollah ha hecho poco comparado con lo que podrían hacer. Mucho tiene que ver con que Biden mandó 2 barcos, no son cargueros, 2 barcos, 2 plataformas militares para un poco templar las aguas, y también tiene que ver con un poco con que hasta Hezbollah tiene más que perder de lo que tenía que perder Hamas en Gaza. Hezbollah es un país, o sea, por más que sea, Hezbollah es Líbano, está adentro del Líbano, un país mal que bien próspero y donde existe una estructura de país. Hamas, la verdad es que le da enteramente lo mismo a quién de sus gentes maten. O sea, jamás no se tienta el corazón, no se tienta el corazón por los judíos y por los israelíes, no se tienta el corazón por absolutamente nadie que vive en Gaza. El siguiente tema es el tema del costo. En el mejor escenario, le va a costar esto a Israel el 10% de su Producto Interno Bruto. No es lo que va a dejar de ganar por menos turismo, etcétera, etcétera. Esto le va a costar a Israel el 10%, en el mejor de los casos, el 10% de su Producto Interno Bruto, que es un golpe económico enorme. Y por último, está un tema que, ¿sabes qué, Emilio? No nos damos cuenta de lo diferente que es Israel, y aquí sí estoy siendo cero objetiva, y quien no sea judío puede después discutirme el punto, de lo diferente que es Israel en cuestión de trato a su población que Gaza. Primer tema, cuando te hablé de la app que tienen todos en su teléfono para prevenir misiles, no se ha muerto más gente en Israel con los 10,000 misiles que han mandado desde Gaza, porque la población civil está completamente protegida por el Iron Dome. O sea, eso es un hecho. El tema de los desplazados, que no vemos estas escenas trágicas de desplazados, no es porque no existan 250,000 personas refugiadas hoy por hoy en Israel. Es porque Israel lo que hizo fue vaciar todos los hoteles, igual no hay turismo, y albergar a todos los desplazados que hay hoy en los hoteles israelíes a cuenta del gobierno israelí. El gobierno israelí está pagando para que cada uno de estos 250, 300,000 personas tengan un lugar en donde quedarse y no estén en la calle. Aquí, déjame hacerte una pregunta en términos militares que empieza a sonar en todo el mundo recurrentemente. Proporcionalidad del ataque y daños colaterales a la población civil en la Franja de Gaza. ¿Cuál es la conversación que hay adentro del gobierno israelí respecto a estos 2 temas? Mira, voy primero por el segundo. Yo creo que los daños colaterales, tristemente, y mira que me quitan tanto el sueño un niño palestino muerto como un niño judío muerto. No hago ninguna diferencia
en el efecto y en el terror que es. Pero tristemente los daños colaterales son efecto de una guerra. Y tristemente quien inició esta guerra sabiendo cuál iba a ser la respuesta del gobierno israelí, o sea, jamás no pensaba que después de un golpe de este tamaño o de la mitad de ese tamaño, si hubieran pensado que iba a ser de la mitad o de un cuarto, Israel iba a decir, sí, ok, vamos a negociar, ustedes pásenle aquí, vénganse a la oficina a negociar. O sea, sabían que iba a haber una respuesta militar y una respuesta militar contundente. El tema de los daños colaterales, tristemente, tristísimamente, es una parte ineludible de cualquier guerra. Pero sí te tengo que decir que la claridad moral que tiene el ejército israelí, por más que sea imposible transmitírselo al mundo porque te pongan X, Y, Z, sin ser un ejército perfecto, porque es imposible hablar de un ejército impoluto y perfecto, es un ejército, la claridad moral que tienen en el tema de cómo comportarse, sí es muy impresionante, sí es muy diferente. Cuando hablas de respuesta proporcional, ¿de qué hablas? ¿Del número de muertos? Porque unos no defienden a su población y porque otros sí defienden a su población. ¿De qué hablas? De la intencionalidad en donde el ejército israelí llega a defenderse y jamás llegó a atacar, violar, sobajar, quemar, etcétera, etcétera. Vi un post en Instagram a una semana o a 2 semanas que había pasado esto, en donde alguien puso, sí, les pedimos a nuestros soldados que usaran proporcionalidad, pero ninguno de nuestros soldados quería violar, matar, quemar, etcétera, etcétera. Ahora, entendiendo esto, es un tema complejo. O sea, la situación en Gaza es una situación compleja, en donde el hecho de que haya existido una barrera es complejo. O sea, no menosprecio la lista de cosas que llegaron a este punto. Pero si hablamos de proporcionalidad militar, creo que tenemos que poner bien en contexto lo que implica eso. Si es proporcionalidad en intenciones, hijos, las intenciones del Hamas sí estuvieron bien cabronas. Déjame entrar a terreno. O sea, día 7 de noviembre y día 8 de noviembre ya se acabó las pláticas informativas que pudiéramos ver inclusive aquí en México y te llevan al campo a que tus ojos se horroricen con la realidad del día 7 de octubre. Y a 4 semanas de haber sucedido, me imagino que lo que estaba y lo que te encontraste ya tenía una diferencia, pero con lo que te encontraste fue suficiente horror como para imaginarte lo que tu abuelo pudo haber visto en Europa en el Holocausto o alguien en algún pogrom o alguien en cualquier época pasada del pueblo judío. Quiero entrar súper crudo a esa entrada y a ese lugar y qué es lo que te encontraste. Te voy a llevar minuto a minuto por el día. El día empezó la noche. No era seguro, como te conté, está todo vacío, o sea, 7 kilómetros alrededor de la Franja de Gaza no hay presencia civil, básicamente no hay civiles, solo hay presencia militar cuidando. Hubieron 3 kibutzim, bueno, hubieron 22 kibutzim atacados, los 3 peores fueron Niros, Berí y Kfar Aza. No sabían si nos iban a llevar a un kibutz porque no había permiso para llevarnos a un kibutz. Y el 6 en la noche estábamos regresando al hotel y nos dicen, ya nos dieron permiso para ir mañana a Kfar Aza a las 9 de la mañana. Necesito que firmen una responsiva. Y te leen la responsiva y te das cuenta que es una responsiva de terror. O sea, puedes encontrarte... Una carta para entrar al infierno. Sí. Puedes encontrarte terroristas, te pueden volar una pierna, puede haber fuego cruzado, no se hacen responsables de nada. Te van a cuidar, sin duda, pero o sea, literalmente entras bajo tu propio riesgo. Y ahí nuevamente te disasocias un poco y dices, ay, pues, ¿qué tanto riesgo puede haber? Al otro día nos recogió, no el mismo camión que nos había recogido un día antes, nos recoge un camión blindado, y por blindado me refiero a un camión completamente blindado, y en el lugar de cada uno de nosotros hay un chaleco, no es un chaleco antibalas, porque es un chaleco forrado, pesado,
militar y un casco militar. O sea, no un casco de me caigo de la bici y no me pego, es un casco militar completo. Sale el camión, nadie está hablando, o sea, todo el mundo como que va muy absorto, y hay tráfico, y llega un momento que entras al Negev, pasas un retén militar, nos ponen una escolta militar adelante, nos ponen una escolta militar atrás, y parece que entras a Mad Max, o sea, no sé, a una película en donde no hay absolutamente nada alrededor. Estás pasando por tierra de nadie, o sea, por una tierra completamente acabada. Tienes que estar incluso en el camión completamente vestido y cubierto con todas las protecciones por cualquier cosa. Y llegamos a Kfar Aza. Kfar Aza es un kibutz que está la mejor, que su especialidad o su principal actividad militar era, económica, perdón, era las zanahorias. Entras y hay kilómetros o metros de invernaderos de zanahorias y se ven ya. Es un kibutz en donde donde habían 200 casas. Todas y cada una de las casas fueron destruidas. Algunas peores, algunas mejores. Pero todas y cada una de las casas de Kfar Aza fueron destruidas. Algunas quemadas, algunas de un kibutz en donde cuánta gente pudo haber vivido en 200 casas. Mataron a 60 personas y secuestraron a 20. O sea, quizá el 15% de la población del kibutz está o desaparecida o muerta, sin tomar en cuenta la población herida que hay. El grado de devastación es terrible, pero lo más doloroso de todo para mí, el grado de devastación en el kibutz es terrible, Emilio, por una razón que lo hace horrorizante. Todos los kibutzim tienen una fuerza de defensa, tienen un equipo de 5, 6, 7 personas, sobre todo cuando están tan cerca de la franja de Gaza, y un almacén de armas, en donde si hay algún problema se pueden armar y se pueden defender. El problema de Kfar Aza, o la tragedia de Kfar Aza, fue que la inteligencia con la que atacaron Kfar Aza venía de los mismos trabajadores eventuales que trabajaban, en el kibutz. Entonces, ellos sabían perfectamente bien, y dieron el pitazo, de quién era la persona que tenía las llaves del almacén de armas. Entonces, a la primera casa que llegaron y a la primera persona que llegaron a atacar, fue a esta persona que tenía las llaves del almacén de armas. Y no hubo manera entonces de que la población del kibutz se defendiera. Lo más doloroso de todo, digo, y aquí es doloroso de todo, es las fotos de los cuerpos, o sea, y voy más allá de los cuerpos quemados, de las historias de mujeres violadas, de granadas tiradas en las casas. Las 200 casas están irrecuperables, destruidas. Todos los coches del kibutz están quemados, algunos más, algunos menos, todos están quemados o chocados. Hay un tema que fue lo que más me cimbró. El kibutz se quedó parado en el tiempo de la noche del 6 de octubre, porque lo que no está roto y lo que no está deshecho, me imagino que hay bicis todavía recargadas en los patios de las casas que quedaron sin estar quemadas. Estábamos pasando por una casa y la casa estaba rota todo por afuera, pero todo por adentro, pero todo por afuera, el patiecito que tienen o la terraza que tienen no estaba tocada. Y habían unas cervezas en la mesa de esta terraza. Y me imagino yo que el sábado en la noche, el viernes en la noche, en esa familia hicieron Shabbat y se tomaron unas cervezas y dijeron, recogemos mañana en la mañana
lo que estaba en la mesa, y mañana en la mañana nunca llegó. Y las pelotas de fútbol están tiradas por ciertos lados, y las cervezas están en ciertos lados, y hay banderas de Israel y banderas por la paz que ondean en los lugares en donde se vio la peor masacre humana. Hoy todas las casas tienen dos marcas, dos Cs de diferentes colores. La primera marca es la marca militar, en donde aseguran que la casa fue limpiada de terroristas y de explosivos, o sea que la casa, asumo que el C es de clean, y la segunda C es la C de saca, en donde lo que dicen es que la casa está limpia de restos humanos. Y no todas las casas están limpias todavía o estaban limpias en ese momento de restos humanos cuando llegamos 30 días después de la masacre. Porque cuando entramos a esas casas, te dabas cuenta uno puede decir, bueno, qué tan difícil es limpiar restos humanos. Y odio decir esto y se me hace terrible, pero en el momento que ves el grado de saña con la que mataron a la gente, te dabas cuenta cómo la imposibilidad de limpiar restos humanos. Y te voy a decir qué grado de saña el ataque. Llegaron el primer grupo de terroristas, mataron, quemaron, violaron, se llevaron a los rehenes. Les dio tiempo de volver a llegar. ¿Ok? Piensa que está a 2 kilómetros de Gaza, no está. Volvieron a matar, volvieron a quemar, volvieron a violar y se volvieron a llevar a la gente. Y después de todo, después de que destruyeron 200 casas, violaron a un número indescifrable de mujeres, quemaron para no reconocer a muchísima gente, mataron a 60 personas, secuestraron a 20. Después de todo, llegaron a asaltar el kibutz y se llevaron la ropa, las licuadoras, las teles, las computadoras. Puedes calificarlo como una revuelta con todas las agraviantes posibles, o sea, militares, ideológicas, religiosas, económicas, todas las ideas que pudieran existir para un saqueo presentes en el lugar. ¿Quieres que te diga algo? Saqueo es la palabra que está buscando. Puedo entender el matar a alguien. No, o sea, no puedo entender esta necesidad, o no sé cuál es la palabra, de matar a alguien. Pero el grado de sadismo y de terror con el que entraron a matar a la gente es una cosa, mira, no hay comparación posible con el Holocausto y odio cuando alguien la hace, etcétera, etcétera. Pero caminando por Faraza, sí sentí que estaba caminando por el gueto de Varsovia o por algún campo de concentración. Picochín o por cualquier ciudad, shtetl de Europa, de Polonia. Con la diferencia que aquí sigue oliendo y hueles a la muerte de la gente. Y ves toda esta vida interrumpida que hubo en el kibutz y que hubo en muchísimas partes de Israel. Y lo más irónico de todo, y lo hemos oído en muchos lados, y es cierto, todas las casas eran de gente que trabajaba activamente por la paz con los palestinos. O sea, fuimos a la casa de un señor que es el señor que muchos han oído la historia, que hacía esta cosa de los papalotes y pasaba los papalotes por Gaza de paz, y fuimos a la casa de la familia que recogía a la gente para llevarla a los hospitales de Israel. Eran la gente más pro paz del mundo, eran la gente más pro paz de Israel, y encontraron la muerte de la manera más animal y sanguinaria del universo. Entramos a una casa que todavía no estaba limpia y el grado de devastación que ve, la cantidad de balas que habían tiradas, la cantidad de hoyos de balas que habían, no sé cuántos balas se han de haber tirado, miles, no sé, cientos de miles de balas se tiraron en el kibutz. Yo quiero poder cerrar con algunas cosas, todavía tenemos un poco de tiempo, si alguien tiene preguntas las puede poner aquí, voy a tratar de pasárselas a Dina, pero
Yo quiero que me expliques algo de los secuestrados y de todos aquellos sobrevivientes. Entre los sobrevivientes, eventualmente debe de haber gente que creyó en esta paz o que tenía ciertas ideas y que radicalmente ha cambiado su forma de pensar. Mira, Y por otro lado, también platicarme sobre aquellos, para poner un poco de equilibrio en las cosas, porque por un lado te voy a preguntar por la izquierda, pero también te tengo que preguntar por una derecha que también ha estado no queriendo hacer los arreglos que se hicieron. ¿Cómo encontraste la sociedad en ese sentido? ¿Está partida? ¿Se encontraron? ¿Tienen puntos de encuentro? creo que el mejor ejemplo que te voy a poner, después de Faraza fuimos a otro kibutz, que es la historia completamente aparte, que es la fuerza de seguridad pudo salvar al kibutz. ¿Ok? ¿Por qué pudo salvar al kibutz la fuerza de seguridad? Porque los trabajadores eventuales de ese kibutz tenían sus casas afuera del kibutz. Ahí es en donde mataron a los nepalíes y a los tailandeses de una manera espantosa, espantosa, pero la fuerza de seguridad del kibutz alcanzó a oír que habían disparos, se armaron y defendieron durante 5 horas el kibutz. Y salvaron, si no a todos, prácticamente a toda la gente del kibutz, a todo. Platicamos con una de las personas que estuvo en esa fuerza de seguridad y salvó al kibutz. Y cuando te dice que el ejército tardó 5 horas en llegar y le ves la furia, la absoluta y total furia en los ojos, y te dice algo que contesta perfectamente tu respuesta, que es alguien que podía haber mentado madres, que podía haber llamado a la revolución en ese momento, lo único que dijo fue, este es un tema que vamos a tener que arreglar en el momento que sea el momento de arreglarlo. En Alumim, Emilio, pasó algo, es la única foto que quiero compartir y no tiene absolutamente nada de, si alguien me deja compartir, Alumim es el punto más cercano a Gaza en el que estuvimos parados. Y es un punto en donde realmente me dio miedo. Y quiero compartirles nada más una foto que pueden pensar que es la foto menos impactante del mundo, ¿ok? Estaba yo parada en donde estoy parada tomando la foto y este muchacho del grupo de seguridad que salvó el kibutz se voltea y nos dice, no se paren enfrente de ¿cuánto puedo estar yo de la reja azul? No sé, 50 metros, o sea, no tiene zoom mi foto es parada con mi cámara, etcétera, etcétera. Me dice, no se paren enfrente de la reja azul. Y decimos, porque la reja azul es la entrada a Gaza. Y ahí me di cuenta de una cosa aterrorizante. El grado de cercanía que existe entre la población israelí y la de Gaza es estirar la mano y estar ahí. O sea, cuando nosotros hablamos de este tema de no, sí está muy cerquita, están uno, y el pensar en ese grado de cercanía, primero te dimensiona el horror que ha de haber sido por el tiempo que les dio para entrar y salir, pero también te dice, o por lo menos me dijo a mí, que la única manera que eventualmente va a tener que llegar es que va a tener que haber algún tipo de paz o de entente cordial, porque no hay manera de tener una situación de perpetua guerra, eventualmente, sé que no es ahorita, sé que no es el año que entra, con alguien que vive a 60 metros de donde tú estás parado. ¿Y qué pasa con aquellos sobrevivientes o familiares de los secuestrados de la misma zona? ¿Estuviste en conversación con ellos? Mira, si hay un tema, no sé, el decir que es peor es como que ridículo. Si hay un infierno en vida, es platicar con las familias de los secuestrados. No ver a una madre que tiene un hijo secuestrado o a un hermano que tiene una cuñada muerta y un hermano secuestrado, o el ver el infierno absoluto que están viviendo 242 familias, ya menos, porque ya hay más cuerpos encontrados, es absoluto y totalmente devastador. Devastador, devastador, devastador.
la muerte y la manera en que mataron a las personas en los kibutzim fue un horror. La vida de los secuestrados y de las familias de los secuestrados es un tema aterrorizante, aterrorizante, aterrorizante. Así como puedo encontrar las palabras para explicarte, primero fuimos aquí en el kibutz, luego fuimos aquí en el kibutz, vi esto, y mi mente puede encontrarle una cuadratura, entender el horror que están viviendo estas madres, estos hijos, estos hermanos, estos padres, es absoluta. No tengo en mi mente el contexto mental para poderte explicar el grado de terror y de angustia que se ve y se siente en esas juntas con esos papás y hermanos de secuestrados. Ahora, me voy a recordar del día 7 de octubre y cuando vimos lo que pasó y el mundo lo condenó, que nos duró como 24 horas, dijimos, bueno, se dieron cuenta que este sí es un ataque terrorista. Y al otro día empezamos a ver unas demostraciones terribles de odio y justificación por qué podía pasarle a Israel eso que tus ojos estaban viendo. Entonces vamos a tratar de salirnos de la zona y tratar de entender hacia afuera de Israel y hacia el mundo este fenómeno que se está convirtiendo hoy en un nuevo antisemitismo indiscriminado. Mira, número uno, creo que, digo, lo hemos sentido todos los que somos judíos. No creo que haya ninguna persona judía hoy en el mundo que no haya sentido cerca, menos cerca, más directo, menos directo, los estragos del antisemitismo o de este antisemitismo políticamente correcto, en donde no soy antisemita, soy antisionista, en donde sí violaron a mujeres, pero hay que entender el contexto exacto por el que las violaron, en donde no podemos decir bebés decapitados, podemos decir bebés sin cabeza, porque no puedes decir que estaban decapitados los bebés, y en donde los fake news se han vuelto tan absoluta y totalmente enervantes. Creo que nos vamos a enfrentar, o sea, creo que así como Israel va a tener un larguísimo camino de recuperación, o sea, yo no me puedo imaginar la sociedad israelí volviendo, por lo menos en mi vida, en lo que me queda de vida, a lo que era antes. Creo que tampoco vamos a poder regresar en los años que yo tengo de vida a esta falsa sensación de seguridad en cuestión del antisemitismo. O sea, creo que este es un game changer, por decirlo así, un punto de pivote absoluto sobre el antisemitismo que vamos a vivir en el mundo, y creo que vamos a tener que hacer como judíos, como no judíos, como gente inteligente, como gente de la humanidad, cosas muy importantes. Pero te voy a decir algo y me gustaría ser muy enfática. La lucha contra el antisemitismo hoy no está en las redes sociales, que es algo en lo que nos estamos perdiendo y en lo que estamos perdiendo. Si pensamos que el antisemitismo hoy por hoy se va a ganar o solucionar en las redes sociales, estamos completamente mal, porque esa ya es una batalla perdida por la cantidad de dinero que se están metiendo a todos los temas antijudíos. Es una batalla perdida. Hoy por hoy, el tema del antisemitismo lo vamos a poder solucionar de dos maneras. La primera es fortaleciendo la identidad judía de cada uno de nosotros, que no necesariamente tiene que ver con la religión, que tiene que ver con la definición de identidad judía que cada uno de nosotros quiera tener, número uno. Y dos, con nuestros círculos cercanos. El tratar de explicarle a una cuenta de bot de redes sociales que Israel tiene el derecho a defenderse o que los judíos no mataron a Cristo, que sigue siendo un tema común en redes, es perder el tiempo. Pero lo que sí podemos hacer es tomar a toda la gente no judía que tenemos a nuestro alrededor, a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestros conocidos, a la gente que nos rodea, a nuestros jefes, colegas y empleados, y tratar de dialogar con ellos y entender la situación y explicarles en corto a ellos qué es lo que está pasando y por qué nos duele tanto o por qué estamos como pueblo judío en una situación tan precaria y tan terrible.
Adina, has estado acostumbrada al tema del hate en redes sociales y yo creo que das batalla frontal en muchas ocasiones. Te tocó, me acuerdo el caso este del cuadro de Volkswagen, que se hizo todo un asunto y esa cosa es como miniatura comparado con lo que existe hoy en redes sociales para cualquier judío y en cualquier red social es como un ensayo de ataque en redes sociales. El hate que estás viendo hoy en día, ¿cómo observas tú que puede tener cierto grado, ahora sí, de proporcionalidad contra 15 millones de judíos comparados con 2 billones de musulmanes, si es que todos son antisemitas, ya no quiero ni pensar en eso, pero ¿cómo lo estás viendo? Porque también es imposible calcular una proporcionalidad en ese sentido. Es imposible y no importa la proporcionalidad. Si tú tienes 100 seguidores y 90 te están echando hate, no importa que haya 2 billones de musulmanes, son tu círculo cercano. Creo que aquí hay un tema en que tenemos que ser más inteligentes en el manejo de redes sociales. O sea, el antisemitismo preocupante no está en redes sociales, está en nuestros círculos cercanos, que es en donde tenemos que dar pláticas y diálogos frontales. En redes sociales yo descubrí hace un mes y medio una herramienta maravillosa en redes sociales, que es el blog. Bloquear a la gente, persona que me dice cualquier cosa insultante, si me piden una explicación, si me piden contexto, si me piden información, adelante. Pero cualquier insulto, no se enganchen, no nos enganchemos. ¿Y qué conclusiones te llevas ya saliendo de ese viaje? El cierre de ese viaje, cuando tú te piensas, sales del lugar físico, regresas a un Tel Aviv más cosmopolita, estás lista para emprender el regreso, ¿qué recoges de información para llevarte y compartir? Mira, quiero decirte que en el vuelo de regreso me tomé todas las cervezas que había en el avión, todas. La persona del avión nada más pasaba y me daba otra cerveza. Me llevo 5 lecciones y quiero dejarte con unas palabras que te van a gustar a ti de cierre. Israel va a ganar la guerra física. Israel va a perder la guerra porque todas las guerras se pierden, todas las guerras en las que estás involucrado se pierden porque pierdes en vidas humanas del enemigo, pierdes en vidas humanas propias, pierdes económicamente, pierdes en posición en el mundo. Eso va a estar absoluto y totalmente perdido. El antisemitismo que se va a generar en el mundo es un tema absoluto y totalmente inapelable y fuera de lo que hemos visto, y vamos a tener que ser muy inteligentes, muy capaces, vamos a tener que tener muchísimas agallas para poderlo solucionar. Me queda claro que cada vez hay que entender la simbiosis, que es esta necesidad de uno de los otros, de el pueblo judío de Israel y de Israel del pueblo judío. A lo mejor es algo que la gente que no es judía no puede entender, pero es absoluto y totalmente imposible entender hoy al pueblo judío sin la existencia de Israel, y es imposible entender la existencia de Israel sin el pueblo judío de la diáspora. Y por último, y el tema que ya te dije, es tenemos que fortalecer la identidad judía para poder combatir el antisemitismo. Esto no quiere decir que le tenemos que, o sea, esto no quita en ningún momento el dolor, y te lo puse, todas las guerras se pierden. Toda vida humana, sobre todo en la religión judía, toda vida humana propia o de otra parte que se pierde es una tragedia. Pero eso tristemente es algo que va a pasar. Ahora, para todos los que no saben, yo y Emilio nos hicimos amigos porque los dos somos absoluto y totalmente seguidores del Rabino Sacks. Entonces, así como empecé por el final, Emilio, me gustaría acabar por el principio, y para mí el principio de muchas conversaciones tienen que ver con cosas que dijo o escribió el Rabino Sacks. Esta frase, la verdad es que iba a acabar con lo de fortalecer la identidad judía y con eso iba a acabar. Esta frase me la encontré el fin de semana mientras leía algo, entonces se las quiero leer a todos ustedes. Son palabras del Rabino Sacks. El Rabino Sacks aquí habla de la fe. Evidentemente el Rabino Sacks habla de la fe en Dios, pero ojalá y aquellos que no se sienten muy cerca de Dios, incluso que no sean judíos,
encuentren qué les da fe, si les da fe la humanidad, si les da fe su familia, si les da fe la sociedad, si les da fe, cada quien la fe que tenga. Dice el Rabino Sacks, la fe es una fuerza de cambio. Fe no implica certeza, implica el valor de vivir bajo incertidumbre. No implica tener las respuestas, implica el valor para hacerse las preguntas. Es la fe lo que ha mantenido vivo al pueblo judío. Y aquí me gustaría a mí agregar, es la fe en la posibilidad de un mundo mejor lo que nos va a permitir reconstruir lo que se rompió el 7 de octubre y salir adelante. Inspirador. Supiste por dónde llegarme. Muy buena y muy buena la entrevista. Yo creo que a lo mejor hay preguntas del público. Aquí hay algo que yo quiero rescatar de las preguntas que he leído. Una que me parece fundamental es, ¿qué sientes que tenemos que hacer desde afuera para poder ayudar adentro? ¿Qué tipo de acciones te parecen relevantes? En primer lugar, estar bien informados, porque así como critico los fake news en contra de los judíos, también tenemos que tener información bien clara y bien aterrizada sobre la complejidad de la situación. O sea, no hay manera acá que empecemos a compartir información responsable y que tome en cuenta la complejidad que existe en el problema de todos lados, no porque tengamos que poner en contexto absolutamente nada de lo que pasó el 7 de octubre, pero tenemos que compartir información de manera responsable. Eso es punto número 1. Punto número 2, necesitamos estar seguros. O sea, este tema de voy derecho, no me quito, en todos los pleitos antisemitas que veo en la calle, en redes sociales, etcétera, etcétera, nadie tiene que salvar la dignidad de Israel y el pueblo judío, tienes que salvar tus, o sea, tienes que hacerlo de una manera inteligente. O sea, esta Y segura. Y segura. Y segura para ti. Sin lugar a dudas. O sea, no te puedes poner, o sea, no podemos estar en un momento en donde nos pongamos en riesgo. Eso no quiere decir que bajemos la cabeza, eso no quiere decir al contrario, que callemos la voz para nada, pero quiere decir, busquemos la seguridad que tenemos. Tercer punto, eventualmente vamos a tener que apoyar a Israel. Cuando se pueda y puedas apoyar económicamente a Israel viajando ahí, participando ahí, 100% es un tema que vamos a tener que trabajar activamente. O sea, vamos a tener que luchar, o sea, luchar se oye muy poco apropiado tomando en cuenta que hay una guerra, pero vamos a tener que actuar en 2 frentes, combatiendo el antisemitismo que vamos a vivir en la diáspora y fortaleciendo la reconstrucción del Estado de Israel. Yo tengo 2 preguntas muy particulares para ti que me interesan. La primera es, ¿qué piensas de las organizaciones de mujeres en todo el mundo que no han expresado clara y absolutamente el asunto de las violaciones a las mujeres? Y por ejemplo, el caso de UNICEF, ¿no? También el caso de los niños secuestrados, que no se expresan clara y absolutamente respecto al tema. No hay nada que me dé más, o sea, no hay nada que me dé más vómito, más terror y más tristeza personal que la pasividad, la mediocridad y no es la tibieza. Entonces, Y te voy a dar segundos para... la Te voy a dar cobardía. segundos, te voy a dar segundos para pensar más esta respuesta y te voy a decir por qué. Porque eres una mujer que te has declarado abiertamente feminista y en cada oportunidad que puedes expresas con claridad todos los derechos que una mujer tiene en todos los sentidos. Y hemos observado que estas organizaciones que dicen respetar a todas las mujeres de forma igual, lo están haciendo diferente con estas mujeres. Si yo te digo de cuántos grupos me salí, de cuántos lugares dejé de trabajar, a cuánta gente me peleé, a cuánta gente bloqueé, a cuánta gente le menté la madre, digo que es una pendejada que yo te platique de mi historia personal, o es una tontería, perdón por la palabra, pero sí hay un tema de absoluta y total cobardía de estos grupos de mujeres que cuando violan a una mujer en México no puedes poner en contexto lo que traía puesto, que evidentemente no es un punto, pero violan a una mujer en Israel y hay que poner en contexto porque su familia es colonizadores. O sea, hay una cobardía en este grupo de mujeres y en estas organizaciones como el UNICEF, como la UNICEF, que se niegan. O sea, hay cosas
independientemente del contexto, que bajo cualquier lupa están bien o están mal. Violar tumultuariamente a 500 mujeres está mal, no lo puedes poner de otra manera. Secuestrar a 230 personas está mal, no hay contexto. Matar a centenas de niños está... O sea, el bien y el mal, sí, el bien y el mal absoluto sí existen. Sí podemos después dialogar sobre el tema que tú quieras. Podemos expresar opiniones encontradas sobre el tema que tú quieras, pero el no proclamarse inequívocamente en contra de las violaciones, inequívocamente en contra de los secuestrados e inequívocamente sobre el asesinato de niños es un tema que no me cabe en la cabeza. La segunda pregunta, Corazón. La segunda pregunta que tengo para ti, y ya me di cuenta que te piqué con preguntas que sí te prenden, o sea, ya cambió un poquito el volumen de las cosas. La segunda es sobre el papel que está haciendo Israel en resguardar los videos y presentarlos de forma muy cuidadosa para no, ¿cómo podemos decir? Para no afectar las mentes del público que tenga que ver esas atrocidades. Desde tu punto de vista, ¿debería de cambiar la conversación que tiene Israel y poder mostrar todas las agravantes que tuvo este ataque? Sí, desde mi punto de vista sí, pero también entiendo, te voy a decir por qué, porque está hablando de proporcionalidad o lo que tú quieras decir, en cuestiones de redes sociales, esta proporcionalidad en donde jamás es el rey de los fake news, manipulan a la población civil de una manera, la población civil palestina de una manera vomitiva. Entonces, sí entiendo que esta claridad moral de Israel de no decir, no voy a publicar videos de mujeres violadas, no voy a publicar videos de asesinatos por respeto a la víctima, sí entiendo esta claridad moral, pero es algo que vamos a tenernos que sobajar para poder explicarle al mundo lo que pasó. Emilio, es 20 de noviembre, han pasado 5 semanas o 6 semanas del hecho. Hoy por hoy, en todas las redes sociales se está diciendo que no es un hecho que existió, que está Israel mintiendo. 6 semanas después, 6 semanas después. O sea, por lo menos con el Holocausto nos dieron a lo mejor 20 años de chance. ¿Qué crees que debería de cambiar con respecto a la diplomacia pública comunitaria respecto a lo que tú observaste ahí? ¿Cómo? Mira, no hablo yo por la diplomacia pública comunitaria. Me quiero imaginar que las cúpulas directivas de la comunidad se le están pasando pésimo, porque están viviendo ellos, al igual que todos nosotros, el peor momento de antisemitismo y antiisraelismo en el mundo. Y a lo mejor déjame ser un poco más enfático, porque México es un asunto aparte. Me refiero mucho más a Estados Unidos. Y lo que está pasando en Estados Unidos es muy claro y muy confrontativo de las comunidades judías abriéndose completamente en espacios públicos, frontales, atacando a sus asambleístas. Y el efecto que tiene, lo que pasa es que en Estados Unidos sí hay un efecto claro que puedes tener en tu asambleísta que en México no existe. Fue ayer que hubo una votación en la Cámara de Representantes para quitarle dinero público a las universidades que no luchen contra el antisemitismo, por presión de la población directamente a sus representantes. En México eso no tiene efecto, o sea, dime quién sabe quién es su representante, empezando por ahí, y si los representantes nos oyen a nosotros, les importa, y si en México el tema de Israel les importa en la Cámara de Representantes, les importa en la Cámara de Diputados, les importa 6. Entonces creo que la política comunitaria va a tener que actuar de otra manera, no como se hace en Estados Unidos. ¿Y cómo sientes que va a ser la conversación de Israel con respecto a sus aliados? Porque el inicio de la guerra tuvo cierto grado de respeto, tolerancia, amistad, cariño. Siento que los días y cada fin de semana que va pasando se está convirtiendo cada vez en que tienen una población civil que está presionando más en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, para que ellos también tomen medidas contra Israel y presionando el cese al fuego. Entonces,
con lo que tú observaste, ¿qué crees que va a pasar? El termómetro de lo que Israel está aguantando, ¿hasta dónde va a aguantar? Yo creo que, digo, nuevamente hablo por mí, nadie me dijo esto, es mi impresión. Yo creo que Israel tiene ciertos objetivos muy claros, no sé cuáles son, o ciertos puntos muy claros, que pase lo que pase en el mundo va a hacerlos, y yo creo que en los que no va a ceder, y yo creo que en ciertos otros puntos va, no a ceder, pero no quiero usar esa palabra, pero va a ser más atento a las peticiones internacionales. Ahora, y te voy a ser muy clara que es, uno piensa que a Israel le vale más, o sea, no le importa la guerra. Quien está luchando en Gaza son los hijos de cada una de las familias en Israel. Nadie quiere prolongar, o sea, a nadie en Israel le gusta la guerra. Digo, no puedo hablar por todos, pero por lo menos a la mayoría le gusta la guerra. Y sí es un tema que le duele a todos y no creo que, o sea, y sí creo que vayan a haber puntos que no vayan a ceder en cuestión militar y puntos en los que van a atender la opinión del mundo, por decirlo así. Y tomando en cuenta el tema de los rehenes ahí. Cuando estabas hablando de los puntos respecto a la estrategia militar, económica y todo el costo de la guerra, esta parte informativa que tuvieron, yo te pregunto si no escuchaste cómo pretenden que Gaza vaya a volver a la normalidad, porque finalmente tienes 2 millones de seres humanos que tienen que acabar viviendo en casas y tienen que tener atención médica y alimentos y combustible. ¿Cómo va a regresar eso? Porque si estamos pensando en lo que puede llegar a ser el final, que tiene que haber un final, esperemos pronto y fácil y sencillo, también tiene que ver con pensar cómo esos seres humanos acaban viviendo en un lugar. Te voy a decir lo que oí. Hay una frase que no sé si fue Moshe Dayan en el 73 o algún político israelí de antaño, que decía que el día más difícil de la guerra era el día después de que acababa. Y me queda claro que tanto en la sociedad israelí como en Gaza va a ser el día más difícil de todos. ¿De qué se habla? ¿Okay? Y nuevamente aquí es cosas que he escuchado, no tiene o sea, no tengo ninguna certidumbre de nada, ¿ok? Yo creo que aquí vamos a poner el contexto que tú y yo sabemos, pero nada más para dejarlo muy claro. Desde el 2005 Israel ya no está en Gaza. Lo que le ha dado Israel a Gaza desde el 2005 para acá ha sido por gusto israelí, que hayan, o sea, que dejan entrar a trabajadores eventuales, era, digo, por necesidad y por cooperación, lo que se les daba en temas de agua, de luz, etcétera, etcétera. Era un tema de Israel por los tratos que habían hecho, pero Gaza y el Hamas en Gaza han desaprovechado billones de dólares de ayuda internacional para destinarlo a fines de guerra y no construir absolutamente nada en Gaza. Eso tiene que cambiar. Lo que dicen es que una vez acabado el Hamas, van a cerrar por completo la frontera en Gaza, van a hacer una zona, un buffer zone de no excepción en donde nadie pueda estar ni para un lado ni para el otro. Y de lo que hablan es de hacer un protectorado árabe en Gaza, en donde entre Egipto, Arabia Saudita, Qatar, y mencionaron algún otro país, se encargan de administrar Gaza. O sea, definitivamente el Hamas no es una fuerza política que le preocupen los palestinos, o sea, no hay, o sea, y sí te lo voy a dejar muy claro, no hay peor enemigo del pueblo palestino que jamás, o sea, que le quede muy claro al mundo. Van a tener los egipcios de una manera más activa porque tienen una frontera con Egipto, Saudi Arabia porque tiene el dinero, Qatar porque tiene el poder de negociación y administrar el territorio de Gaza, esperando que así la población en Gaza pueda tener los medios económicos y la motivación ideológica para buscar también ellos un futuro mejor. Mi última pregunta y te voy a dejar para conclusiones finales. Está muy buena la plática, nos podríamos seguir hasta mañana, pero he estado escuchando N cantidad de intelectuales, Jordan Peterson, Noam Chomsky, Zizek, tienen primero una opinión amigable contra Israel y una crítica absoluta después contra la situación de los palestinos. ¿Cómo crees que va a afectar el tema de lo que están transmitiendo? Porque las redes sociales llegaron a un nivel donde es una guerra. O sea, tú dices, no tendrá
no tendrá en la conversación que tú y alguien que te ataque tenga relevancia en la conversación. Pero cuando tienes un intelectual hablándole al mundo y su video que subió hace 24 horas trae 3 millones de views, la influencia es impresionante. ¿Cómo este tipo de cosas va a poder ser solventada por un Israel que también tiene un alcance limitado en ese sentido? No digo que la batalla no esté ahí, no digo que no, perdón, no digo que eso no tenga reverberancia y que va a tener una reverberancia enorme. Nosotros, como cada uno de nosotros como personas, no tenemos áreas de acción ahí. El área de acción tiene que estar en nuestros círculos más cercanos. O sea, que 3 millones de views porque se alimentan las cuentas por trolls y bots, y también porque hay un interés particular por el tema palestino, y también porque hay muchísimos temas. Va a ser, Emilio, algo dolorosísimo. O sea, la guerra física se va a acabar. La guerra en redes y el antisemitismo va a durar una enorme cantidad de años. O sea, yo creo, y mira que no soy la persona más pesimista del mundo, pero sí te lo digo, yo no creo, tengo 50 años, ¿cuántos años más tendré de vida? O sea, objetivamente, sin decir 120. Tendré 30 años más de vida activa en donde podré estar involucrada, etcétera, etcétera. Yo no creo volver a ver un Israel como el que vi en el 2022 que estuve ahí, y tampoco creo ver una vida judía tan falsamente tranquila, porque sí nos dimos cuenta con una tranquilidad falsa, como la que vivíamos el 6 de octubre. Esa es la verdad, tristemente, es la verdad. No va a ser agresiva todo el tiempo, no va a ser peligrosa todo el tiempo, quiero pensar que no, pero no creo que haya vuelta atrás. Un poco a lo que me quiero referir y replanteo un poco la pregunta es, tú has estado muy familiarizada con cuando hay trends, ¿no? Y se trata de mujeres, cuando se trata de LGBT, cuando se trata de Ucrania, cuando se trata de pandemia. O sea, entonces el mundo asume posiciones y asume comentarios y se informa y 3 días después ya son expertos casi, casi como cuando es época mundialista, entonces ya conocen de los 32 equipos y van a hablar de cómo van a ser las clasificaciones y quién va a ganar el mundial. Pues lo mismo, ¿no? Como que de pronto ya tenemos 44 días después, tenemos expertos internacionales del conflicto árabe-israelí y tienen ya la voz suficiente para condenar con claridad y a rajatabla a los israelíes, ¿no? Eso es a lo que yo me refiero, de que hay un trend demasiado grande, demasiado voluminoso, que cuesta trabajo reconfigurar. Absolutamente. O sea, absolutamente. Es un trend y tiene que ver aquí, yo odio jugar la carta de todo ese antisemitismo, pero sí tiene que ver con un antisemitismo escondido en la gente. Mira, te diría no saber diferenciar entre ser anti-israelí y ser anti-judío, pero ¿quieres que te diga algo? Honestamente, yo hoy en mi posición ahorita, ser anti-israelí es ser antisemita, porque el pueblo judío tiene legal y digo, legalmente nada más hablando de la partición, el derecho de tener un Estado judío en donde es Israel. Y el negarle al pueblo judío, independientemente de los errores que se han cometido, de las guerras, independientemente de cualquier cosa que podemos discutir una y mil veces, no quito el tema de que hay perfección y es un Estado impoluto. Pero el negarle al pueblo judío el derecho de un Estado judío, con esta frase tan coqueta en todos los lugares de From the River to the Sea, Palestine should be free, que es negar inequívocamente el derecho del pueblo judío a un Estado judío, es antisemitismo. No es antisionismo, es antisemitismo. Muchas gracias, Adina. Yo creo que ha sido una plática espectacular. Te voy a Gracias. dejar un minuto para que cierres con conclusiones, recordando que fue una visita totalmente imborrable de esa mente que me puedo imaginar y que no creo que sea algo que tus ojos quieran volver a ver nunca más, pero sí dejando muy claro que esta experiencia tiene que ser, como tú lo dijiste, para solidarizarse con la gente que vive ahí, para ser testigo de lo que sucedió ahí y para conocer y no volver a repetir los horrores
de lo que un ser humano puede hacer a otro ser humano. Te dejo un minuto y cerramos. Voy a cerrar con una historia personal y con un razonamiento personal que a lo mejor, pero creo que le da cierre a todo esto. Del 7 de octubre que pasó todo esto al 3 de octubre que salí, al 2 de octubre, al 2 de noviembre que me fui, no pude dormir ni una sola noche. No hubo, y mira que tomo pastillas para dormir, no hubo una noche en la que yo pudiera conciliar el sueño. Cuando iba a salir hacia Israel, me dijeron, Adina, si no puedes dormir antes de haber visto lo que vas a ver, ¿cómo vas a poder dormir después de verlo? No sabía qué contestar, dije, pues no dormiré nunca jamás. Y vi los peores horrores de mi vida. Vi la definición de lo que es el horror humano en las casas quemadas, en los cuerpos mutilados, en los ojos de las madres de hijos secuestrados. Pero regresé a México, Emilio, y por primera vez pude dormir. Y por primera vez pude conciliar el sueño. Porque ahí, en medio del horror y en medio de la tragedia, me di cuenta del propósito y la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros, judíos y no judíos, simplemente por el hecho de ser seres humanos, de reconstruir el mundo que se rompió el 7 de octubre. Y el tener propósito en acción es una de las cosas más importantes que tenemos que encontrar como pueblo judío y como humanidad. Muchas gracias, Adina. Sin palabras, te agradezco esta plática. Y la gente que quiera compartir esta plática, está en YouTube, ya está arriba, en la página de Monte Sinaí. Y vamos a compartir también el link vía WhatsApp y en redes sociales de Adina. También se va a poder compartir. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias, Adina. Emilio. Gracias a todos. Bye, bye.